Doctor, buenos días. Comentábamos aquí, ya lo estamos viendo, si podemos poner la cámara un Ahí poquito está más viendo centrada, los porque lo vemos lentes. de lado, sí, lo vemos del costado. Si podemos poner la cámara un poquito más de centro para verlo mejor. Eh, Doctor, buenos días. Estábamos conversando que la consulta popular se da en medio de esta crisis o esta pugna que tiene el presidente de la República con la Corte Constitucional, y dentro de esas preguntas anunciadas por el presidente de la República, que todavía no han sido enviadas, entiendo, conocemos los anexos claramente, está justamente un tema que toca la Corte Constitucional. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? No lo escuchamos, doctor. Hay un problema con el audio. No lo Hola, escuchamos. hola. Ahí lo escuchamos. Ahí está. Ok, ahí estamos. Buenos días, Sofía. Buenos días, Alex. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, a ver, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, creo que la consulta popular es absolutamente innecesaria. Primero, por los costos que tiene realmente levantar este proceso de consulta popular. Y Sofía bien lo señalaba también en este momento, en donde una de las preguntas o una de las tentativas preguntas, más allá de que no conocemos los anexos y las consultas populares, realmente el meollo del asunto o el kit del asunto siempre ha estado en los anexos de la pregunta. No en la pregunta como tal, porque usted dice, usted quiere que las bases militares se vayan, ¿quién en su sano juicio con el problema de inseguridad que vive el Ecuador va a querer que una base militar dé o no dé resultados? Esto se dé, independientemente si esto afecta a la soberanía del país o no afecta a la soberanía del país. Colombia tiene 8 o más de 8 bases extranjeras militares dentro del suelo colombiano y todavía no se logra atender el principal problema, que es el tema del narcotráfico, y en donde tanto Ecuador como Perú salimos permeados de toda esta ola de narco estado que en algún momento se vive, ¿no? Sin embargo, se toca justamente el tema de la Corte Constitucional, que también me parece que no debería tocarse en una consulta popular, que no se lo debería someter, pero parecería más que es una serie más de un capricho nuevamente del presidente de la República, con todo el respeto, evidentemente, en donde si tú no haces o tú no sigues mis lineamientos, evidentemente yo te tiro a la Corte en contra, o te tiro a la Asamblea en contra, que justamente es un órgano que yo lo domino, es uno de los poderes del Estado que sí está bajo mi mando, bajo mi control, con esta mayoría parlamentaria y legislativa que tiene el bloque oficialista, y desde ahí evidentemente tener. Me parece innecesario también el día de ayer haber marchado, entre comillas, en contra de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional es un organismo eminentemente técnico, fuera de que cada uno de los jueces, de los 9 jueces que hay en la Corte, pues tenga su ideología política o tenga su línea de pensamiento político. Ellos lo que hacen simple y llanamente son revisar realmente cuál es la norma, ni siquiera interpretar la norma. Es qué dice la norma. Esta ley que usted está proponiendo, ¿viola o no viola la Constitución? ¿Se está pasando la Constitución encima o no se está pasando la Constitución encima? Y sobre eso los 9 jueces de forma directa se pronuncian como tal. Más o menos, mi querida Sofía y Alex, igual que el Tribunal Contencioso Electoral, que debería ser un ente, o que es básicamente dentro de su origen, un ente básicamente normativo. ¿Qué dice la norma? ¿Usted está cumpliendo la norma? ¿No está cumpliendo la norma? Si no está cumpliendo la norma, sobre eso yo pido las aclaraciones del caso y sobre eso también empezarlo a tener. Pero ayer vimos ya también esta suerte de una caminata nuevamente, desde mi punto de vista, engañada, y digo una caminata engañada porque sí, movilizaste todo el aparataje estatal, a todos los funcionarios públicos para poder caminar, a toda la gente que está directamente enrolada dentro del Estado ecuatoriano, para fingir o para poder creer que tú tienes un poder de convocatoria de forma masiva, con simbolismos como ir todos vestidos de negro, Doctor, acusar nuevamente o caer nuevamente en esta narrativa de que el que no está conmigo está a favor de los delincuentes, los narcotraficantes, etcétera, etcétera. Alex, claro, te escucho. tiene su sesgo y todo esto, pero para quedar claro en el asunto, en todas estas preguntas y en su inicio de la intervención, es innecesaria, menciona usted, por el gasto de los recursos, que el Ecuador ahorita no estamos para estar gastando, no hay en las arcas, o es que las preguntas no deben hacérselas porque sin duda tendrá que al menos
ejercérselas mientras dure el periodo de mando del primer mandatario. ¿Por cuál me quedo? A ver, Alex, es que son en su número de cosas. El tema presupuestario evidentemente pasa como prioridad número uno en este momento donde te cuesta 60, 80 millones de dólares levantar nuevamente un proceso de consulta popular que no tiene fecha todavía, que dice tentativamente que va a estar para el 12, para el 14 De septiembre. De diciembre, pero tú tienes diciembre. hoy en día el control del Poder Legislativo, que es donde realmente se hacen las leyes y donde se plantean las distintas reformas. Si tú me estás hablando que quieres hacer realmente un cambio trascendental, un cambio profundo, que quieres desajustar este traje a la medida que en algún momento se creó para un sistema hiperpresidencialista, entonces lanza una asamblea constituyente y vamos y reformemos todo y empecemos nuevamente todo desde cero. Y desde mi punto de vista, mi querido Alex y Sofía, me parece que es siempre en lo que el Ecuador ha caído. Cada vez que llega un gobierno nuevo, hablamos nuevamente de refundar la patria. Todo lo que estuvo atrás se hizo mal, todo está mal, cuando la ley básicamente en su espíritu siempre va a ser perfectible, porque los tiempos son distintos, porque las necesidades son distintas, porque absolutamente todo va cambiando conforme a la dinámica social que no espera y que la velocidad o la dinámica legislativa no está acorde ni está al mismo nivel que la dinámica social. La gente está queriendo salir. Dígame usted si está regulado, por ejemplo, el trabajo por hora, que lo van a volver a plantear en esta nueva consulta popular, porque en la primera fracasó de forma directa por un error desde mi perspectiva, por voceros, por ejemplo, para el momento de hablarle a los jóvenes, la ministra de Trabajo, que para los jóvenes la ministra de Trabajo podría parecer su abuelito, podría parecer su mamá, ya que joven en su sano juicio quiere que su mamá le esté retando, le esté diciendo las cosas que tiene que hacer. Evidentemente no está. Independientemente que estoy de acuerdo en el trabajo por horas, porque me parece que es el mecanismo que nos falta para poder completar absolutamente todas estas opciones de trabajo que el ciudadano mañana va a querer. Tiene jornada, media jornada. La economía, dinamizar las formas de contratación también. Así es, Doctor, evidentemente que esto preste toda la seguridad del caso, ¿no? Sí, doctor, pero usted ha dicho que la constituyente es caer, que cada gobierno haga un nuevo borre y va de nuevo de lo que quiere, es un plan de gobierno, ¿no? Es lo que entiendo. Pero yo, por ejemplo, sí he visto unas actuaciones bien políticas de la Corte Constitucional. Y he visto, por ejemplo, el tema del aborto, aprobar el aborto por violación, aprobar cosas que al final sí necesitaban, a mi criterio personal, una consulta popular, y que ellos han tomado posiciones ideológicas en las que han incluso hecho política civil, han estado participando en gremios o en política civil por parte del civismo, digamos, no en un partido político, pero sí han hecho causa, ¿no?, de esas cosas, y han tomado una postura y se ha reflejado en sus decisiones. Y en eso, por ejemplo, en ese sentido, quién puede revisar las actuaciones de la Corte Constitucional? Ellos están ahora por encima del bien y del mal. Y creo que todo funcionario público debería también tener una revisión por alguien, porque hay pesos y contrapesos. ¿Qué se podría hacer ya para no caer tampoco del otro lado, que el gobierno, a su criterio, de cierta manera está, me corrige si no lo estoy diciendo mal, presionando a la Corte Constitucional? Ya, de esta manera, no sé qué es lo que se puede hacer para que, como usted bien dice, las cosas cambian según el panorama social que vive el país. Entonces, asimismo, en este momento estamos en un tema de inseguridad. ¿Qué se puede hacer para que haya un consenso y no haya, como siempre, estas pugnas? Antes era la Asamblea con el Ejecutivo. Ahorita ya no está la Asamblea con el Ejecutivo, porque el movimiento del Ejecutivo está dominando la Asamblea. Ahorita la pugna es contra la Corte Constitucional. ¿Qué se puede hacer para que ya este cantar de que siempre hay pugnas entre las funciones del Estado ya no se dé? Sino que sí, la salida no sea una asamblea constituyente, sino cuál sería la salida en este caso, doctor. Mi querida Sofía, a ver, esto también parte desde una narrativa de buscar siempre un enemigo, y lo hemos vivido lo hemos vivido constantemente en el Ecuador. En la época de Correa, los medios de comunicación eran los enemigos, eran los malos, rompía el periódico frente a las cámaras, prensa corrupta, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día también ocurre eso con el gobierno del presidente Noboa, que instala esta narrativa de que siempre tengo que tener un enemigo al lado. Primero eran los miembros de la Asamblea Nacional que no estaban acorde a sus proyectos de ley, que se las bateaban o que le decían, señor,
si usted manda un proyecto de ley económico urgente, tiene que ser de un solo tema, o monotemático y no multitemático, como lo hemos visto, que es una de las cosas que señala la Corte al momento de presentar. Creo que esto se soluciona y se solventa cuando desde la misma Asamblea Nacional nuestros queridos legisladores, nuestros queridos representantes de la patria, realmente sepan cómo hacer una ley y no caigan en estos errores infantiles, en estos errores básicamente de proceso, de cómo tengo que presentar un proyecto de ley y no presentar un proyecto de ley multitemático, porque es justamente lo que tanto la ley económica urgente, los proyectos de económicos urgentes no resuelven. Y lo hemos visto, mi querida Sofía. En un proyecto de ley económico urgente hemos presentado sanción a los niños que cometen delitos. ¿Qué tiene que ver eso con un proyecto económico urgente como tal? ¿Que la inseguridad afecta evidentemente a la economía del país? Pues sí, por todas las aristas. Pero el proyecto debería ser enfocado con base a cómo yo voy a plantear la solución para abordar este problema de forma integral o qué política pública voy a empezar a implementar. Creo que la respuesta a tu pregunta está en que los legisladores realmente estén a la altura de lo que hoy en día el ciudadano requiere y necesita, que contraten unos asesores de forma excelentes y no más bien sus primos o hermanos, como ya lo vimos en esta misma Asamblea Nacional, que yo contrato a mi mamá, a mi primo, a mi hermano y los tengo dentro del aparataje estatal, no por el hecho de no abrirles o no brindarles la posibilidad de trabajo, sino básicamente para que entiendan el ejercicio que es estar en un poder del Estado, por no decirte que en el principal poder del Estado, en donde se ejecutan las leyes, en donde se arman directamente estos proyectos. Habría que revisar cuál sería el mecanismo para tener este mismo contrapeso. Podría ser, me invento en este momento, empezar a pensar en una bicameralidad dentro del mismo Senado y que pasen, básicamente, pero comparto también contigo el criterio que la Corte ha demostrado, entre comillas, no ser enemiga del presidente de la República. El caso Verónica Abad, en el cual la Corte Constitucional también se lavó las manos y dijo, eso no es mi competencia, esa no es mi pelotita, Consejo Nacional Electoral, vaya usted resuelva ese tema cuando evidentemente se estaban violando normas y leyes que están consagradas en la misma Constitución del Ecuador. Habría que pensar, mi querida Sofía, y repensar realmente cuál podría ser el mecanismo ideal, pero al menos con esta idea que te comento de que pasen al menos dentro del primer proceso, que pasen directamente todas las leyes como tienen que ser, por donde tienen que ser, aprovechando justamente esa misma mayoría parlamentaria y no lanzar todos estos proyectos de ley como económicos urgentes, como todos estos cambios que se tienen, ¿no? Y sobre eso empezar a plantear cada una de las cosas. Tienes la presidencia de las 15 comisiones, creo que tienes presidencia de 14 o de 13 comisiones, las tienes directamente tú, excepto la niñez, que le pertenece a la bancada de la Revolución Ciudadana, pero además tienes este control directamente en la Asamblea Nacional. Haz ese trabajo desde lo ejecutivo, desde lo legislativo y en este buen romance que hay en este momento, o el control que tiene el ejecutivo versus el legislativo, y que puede haber una excelente articulación. Creo que eso es lo que se tiene que aprovechar en este momento y no seguir buscando un enemigo en común en la calle para empezar a decir, ok, la misma narrativa. Los jueces que no están ahí conozcan los rostros, que no debieron haber colocado los rostros desde mi perspectiva de los jueces, que me parece que es mucho más atentatorio a la seguridad de los jueces como tal, estando como está hoy en día el aparato o la función judicial dentro del mismo país, pero que sobre eso se empieza a generar algún tipo de presión o algún tipo de mecanismo y si no te gusta, si no te atañes, si no te alineas con lo que yo pienso, pues como tengo el poder en la Asamblea, mañana te voy a someter a control de juicio político. Si yo tengo la mayoría parlamentaria, ¿quién cree que tiene el poder de negociación o quién cree que va a tener mañana o más adelante el poder? El mismo bloque oficialista, porque tiene estos 77, 80 legisladores, más o menos, que es o el promedio de votación que ellos han ido teniendo en lo legislativo, y sobre eso voy a empezar a ejercer presión ahora, doctor, cada uno de ellos. Pero justamente la consulta popular, ¿usted cree que le traería más entonces perjuicio o beneficio al gobierno? Porque nos dimos cuenta que la CONAIE rechazó las movilizaciones en la calle, por ejemplo, hacia la Corte Constitucional, y la CONAIE es el brazo, y el Pachacuti, que es con quien ha hecho alianza en el gobierno, es el brazo político de la CONAIE, de la organización social. Entonces, ahí tal vez le podría traer problemas en la consulta popular, que han tenido también como factores de divergencia, como el sector minero y temas importantes también con el presidente de la República.
Sí, yo creo que el gobierno nacional o el presidente de la República y su equipo de asesores realmente, cuando hace este tipo de lanzamientos, no piensa realmente, porque hasta ahora todos estos efectos generan o terminan generando rebote. De que todos los ecuatorianos queremos que se acabe la delincuencia, que queremos que se acabe la inseguridad, por supuesto, todos queremos que se acabe eso, porque eso al final de cuentas, dentro de la expertise, dentro de la ciencia, dentro de las investigaciones, evidentemente es importantísimo para empezar a dinamizar la economía en el país y que mañana la inversión local y la inversión extranjera pueda regresar al país. Si usted está dentro de las 5, dentro del top 10 de las ciudades más inseguras del mundo, de los países más inseguros del mundo, ¿quién va a venir a invertir aquí? Por más que usted diga, en mi gobierno el riesgo país está directamente bajado como tal. Y te comentaba justamente esto, mi querida Sofía y Alex, porque básicamente a veces no entiendes cómo estos brazos articulares mañana más adelante te van a generar también enemigos. En esta marcha se vivió o se enfocó muy poco también, pero toda la gente que ha sido despedida, que también salió a marchar en contra del gobierno como tal, y de cada una de las medidas y cada uno de estos mismos bloques. Entonces, tú mismo te generas un enemigo, pero a la vez vas haciendo acrecentar a estos mismos enemigos. Ya conocemos el brazo político que es la CONAIE, que hoy en día sin duda alguna tiene un líder distinto a Leonidas Issa, que es este líder capaz de movilizar a toda la gente. Me parece que la Confederación de Nacionalidades Indígenas todavía sigue teniendo este mismo brazo, pero está mucho más cauto en este mismo momento. Pero mañana se puede sumar los trabajadores, se puede sumar la FEUE, se puede sumar la UNE, se puede sumar, en fin, un sinnúmero de cosas que mañana vamos a tener estas revueltas en la calle. Y desde mi punto de vista, Sofía y Alex, desde mi perspectiva también, es tener este caldito de cultivo. Me parece que la sociedad ecuatoriana está burbujeante para ver si esto mañana o más adelante podría también terminar causando un estado, un estallido social en donde la gente la vea directamente en la calle, y eso es gravísimo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Jorge León Cercado. Con todo esto, darle fuerza a sus opositores y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Esto es más o menos un próximamente, como las películas en las que nos vamos a quedar. ¿Qué dirá la segunda parte, Sofía? Sí, doctor. quedamos a la expectativa de lo que pase, es verdad. Gracias al doctor Jorge León Cercado por su participación aquí. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias, mi querida Sofía y Alex. Tengan ustedes